Hola, bienvenidos a esta serie de mitología griega. En cada video voy a contarles la historia y hablarles de cada uno de los dioses olímpicos. Este es un tema que siempre me ha apasionado desde pequeño y me encanta poder compartirlo con ustedes. Bienvenidos. Así que sin más ni menos, empecemos por el más importante de todos los dioses del panteón griego. Exactamente, el papá de los papás, el mero mero, el que no perdonó a nadie, si saben a lo que me estoy refiriendo. Zeus. Como todos lo sabemos, es el rey del Olimpo, el dios del rayo y de los cielos, y representa el orden universal. Es la última autoridad moral, social, divina y cósmica del universo griego. Su historia empieza muchas generaciones antes. En la mitología griega tenemos esta sucesión de poder violenta que ocurre de hijo a padre. Urano, el cielo, es derrocado por su hijo Cronos y a la vez le es profetizado que uno de sus hijos hará lo mismo. Cronos obviamente hace lo que cualquiera haría en su lugar y decide devorar enteros a sus hijos. Sin embargo, Rea, su esposa y hermana, una titánide relacionada con la fertilidad, esconde al último bebé, al más joven de los dioses, y entrega una roca en vez del bebé para ser devorado. Zeus, ahora escondido, criado y protegido por ninfas y una cabra, crece para vengarse de papi Cronos. Al crecer, obliga a su padre a vomitar a sus hermanos, los libera e inicia una guerra entre titanes y dioses llamada la titanomaquia, que dura 10 años. ¿Cómo ganan esta guerra? Bueno, Zeus y sus hermanos aplican la lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo y liberan a los cíclopes. Eran hijos de Urano y Gea, que habían sido encerrados en el Tártaro por miedo. El punto es que estos cíclopes le conceden armas poderosas a los dioses, que después serán llamados olímpicos. A Zeus le entregan el rayo, el tridente a Poseidón y un casco de invisibilidad para Hades. Esta guerra al final representa para los griegos el triunfo del caos al orden, de las fuerzas primordiales a la jerarquía y la organización del cosmos. Al final, Zeus no hereda el trono, lo toma con la razón y la astucia, lo que valida mucho más su poder como rey. Zeus entonces se establece en el monte Olimpo como rey de los dioses y reparten el mundo. Los cielos para Zeus, el mar y las aguas para Poseidón y Hades, el inframundo. Establece el orden del cosmos y las leyes para los mortales y para los dioses. Zeus no solo gobierna con el poder físico, con el rayo, sino también con la sabiduría y la justicia distributiva. Reinado significa que cada cosa ocupa su lugar. Los dioses, los hombres y las fuerzas de la naturaleza. Zeus también se casa con su hermana Hera. Después de eso se dedica a lo que más le gusta, que es ponerle los cuernos y poblar el mundo con héroes, dioses y semidioses. Zeus se disfraza para ligar con todos y todas. Definitivamente no perdona a nadie. Se disfraza de toro para ligar con Europa, como lluvia dorada con Danae, como un cisne con Leda, como una nube con Io, como su hija Artemisa con Calisto, como el esposo, su esposo con Almena y como un águila con Ganímedes, que curiosamente es la constelación de Acuario. Acá me gustaría explicar algo muy importante en la mitología griega y de la naturaleza y la moralidad de los dioses griegos. Para los griegos, los dioses no eran necesariamente buenos o malos, eran proyecciones de fuerzas naturales y humanas. Lo es el poder y el deseo o la razón y la pasión. Y aunque pareciera que se comportan como humanos, realmente no lo son. Y eso lo vamos a ver más profundamente cuando exploremos algunos otros dioses. Un dios podía ser justo, sabio y protector y al mismo tiempo impulsivo, infiel y cruel, sin contradicción, es decir, existía claramente una dualidad, pero era una dualidad natural. El mundo mismo contiene orden y caos a la vez, razón y deseo, y esto es algo que representaba muy bien Zeus.